Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Compartimos la información de las actividades cumplidas por la Prefectura de Cotopaxi en esta semana. Bienvenidos y bienvenidas a Huillaicuna. Más de $500,000 fueron entregados por la Prefectura de Cotopaxi para culminar el proyecto de riego en la parroquia Canchagua del cantón Saquicilí. El proyecto fue trabajado en 3 etapas desde el 2013. Las últimas 2 etapas corresponden a la actual administración, donde se construyó 4 tanques reservorios y un ramal del sistema de riego. En un inicio este proyecto estuvo destinado para 60 personas, pero hoy son 165 quienes aprovechan del agua de riego. Así lo explicó una de las beneficiarias, Ligia Chiliquinga. Este sentimiento de alegría y las autoridades que ustedes han ayudado a esta humilde parroquia de Canchagua, a 165 socios. Como bien lo dijo doctor Jorge Guamán, no presidió, pero yo termino. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, durante el evento de entrega, enfatizó que esta obra no fue iniciada por la administración actual. Hay un proyecto que empezó en su momento. Yo quiero dejar absolutamente claro, yo no empecé este proyecto, que quede claro también. Yo no voy a adueñar cosas ajenas, jamás lo haré eso tampoco, compañero. Yo soy una persona absolutamente clara. Lo que yo debo decir es, compañeros, así con claridad, yo termino. Sin embargo, la importancia y la incidencia en el territorio hizo que la actual administración invierta más de $500,000 para la culminación de este proyecto, fortaleciendo el trabajo mancomunado entre la Prefectura, el Gobierno Municipal de Saquicilí y los gobiernos parroquiales. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. $8 millones se han recortado hasta el momento al presupuesto de la Prefectura. En la sesión extraordinaria del pasado lunes 14 de noviembre se analizó el acuerdo 0186 del Ministerio de Finanzas que establece un nuevo cálculo de asignaciones, disminución para el GAD provincial de Cotopaxi durante el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016 y la necesidad de actualización del proyecto de presupuesto institucional 2017. El economista Carlos Parreño, director financiero del gobierno provincial, informó ante la Cámara sobre los recortes presupuestarios que afectan a la institución. La asignación era de 22.880.194,62. El nuevo presupuesto es de 21.658.199,79. Una reducción de 1.221.994.83. Según la resolución del Consejo en Pleno, la Comisión de Presupuesto trabajó en la reformulación del presupuesto 2017 y en lo que corresponde al recorte del 2016. Los recortes se realizaron de gasto corriente sin afectar obras de inversión para la provincia, planificadas en los cantones y en los gobiernos parroquiales. Este informe de la Comisión será analizado en sesión extraordinaria el lunes 21 de noviembre a las 16 horas. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Consejeros rurales que han acompañado durante los 2 primeros años evalúan la gestión realizada frente a la Cámara Provincial. De acuerdo a lo que establece la COTAD en el artículo 46, la elección de los representantes rurales se volverá a realizar en la mitad del periodo para el que fue electo el prefecto. En cumplimiento a esta norma, los consejeros rurales están por culminar su periodo. Lucy Naranjo, representante de la parroquia Antonio José Holguín del Cantón Salcedo, expresó su satisfacción por el trabajo realizado y el deber cumplido en este tiempo como parte de la Cámara Provincial. Así es, para mí fue muy placentero pues formar parte de, y es placentero todavía porque aún no me he retirado, formar parte de este equipo de trabajo que acompaña al señor prefecto. Yo debo poner de manifiesto el trabajo que se ha realizado como cantón por parte del GAD provincial, ha sido importante. Para el representante de la parroquia de Pucayacu del cantón La Maná, Olger Castillo, este ha sido un tiempo de trabajo colectivo y se ha logrado definir obras para el sector rural de su cantón y en especial de su parroquia. Una satisfacción que tengo, ya que en el presupuesto del 2017 constan los 3.060.000, entonces ahora lo que se tiene que hacer es de nuevo elevar la contratación pública para que esto se dé y estaremos luchando, pendientes y exigiendo al señor prefecto que tiene que terminarse esa obra, ya que se hace la mitad no va a quedar a medias. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Más de $1 millón invertidos en el asfalto de la vía Saquicilí-Lazo.
12.2 kilómetros de extensión fueron asfaltados desde Saquisilí hasta Lazo, beneficiando a las parroquias de Tanicuchí y Huaytacama. La inversión final es de $876.678.15. Los trabajos realizados iniciaron con el fresado en la capa de rodadura antigua para la colocación de la capa asfáltica de 3 pulgadas, además del sistema de drenaje, aceras, bordillos, cajones de hormigón, señalética horizontal. La obra fue entregada la tarde del miércoles 16 de noviembre. A través de esta vía se fomenta el comercio y el turismo, que beneficia a Saquisilí, Huaytacama, Tanicuchí. Así lo dio a conocer Humberto Lema, presidente del barrio 12 de octubre, en donde se realizó el evento oficial. Beneficia para todos los transportistas, todos los que son comerciantes. Al menos los días miércoles y jueves ha pasado los carros andan profundamente, y los turistas también que van a la ciudad de Saquisilí. Como barrio hemos beneficiado mucho en esta carretera. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, al momento de la entrega resaltó el cambio de la imagen de la red vial rural que se trabaja en la provincia. Qué grato tener una obra de esta naturaleza. Y nuestra meta como cotopaxense, por supuesto, es empatar con la provincia de Tungurahua, siguiendo la vía por Cantón Pujilí, Cusubamba y Mulalillo, y vamos a lograrlo hasta el 2019, y así voy a hacerlo, y voy a entregar esa obra a la provincia de Cotopaxi, donde 4 cantones que es Salcedo, Pujilí, Saquisilí y La Tacunga. Esta vía es de suma importancia no solo para los cantones de La Tacunga, Saquisilí y sus parroquias, sino para todo el país, ya que es una vía alterna a la E35 y sería utilizada en caso de una eventual erupción del Cotopaxi. Se conecta hacia el sur de la provincia. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Proyecto Descanso Feliz cumple con la segunda semana de capacitación a niños, niñas y adolescentes de las parroquias rurales de Cotopaxi. Niñez y juventud de las parroquias de Huangaje, Cochapamba, Poaló, José Huango Bajo y Chuchilán fueron capacitadas en la segunda semana con el tema Cuerpo, Cuerpito Mío, que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos. Luis Ante, de la comunidad de Uxaloma Grande de la parroquia Huangaje en Pujilí, señaló que se está dando a conocer sobre la sexualidad y el género para sensibilizar a 93 niños de la comunidad en el cuidado de su cuerpo. Hemos venido socializando, hemos venido sensibilizando tanto a mayores como a niños. Y para nosotros es una alegría ver que los guaguas participen, que los guaguas estén activo no, día a día. La metodología usada es acorde a los más pequeños, que ahora conocen el cuidado de su cuerpo, respeto y amor propio, además del mejoramiento de la autoestima, afirma René Rengifo, presidente del GAT parroquial de José Huango Bajo. Pero de la temática, como lo están enfocando, es excelente. Primero, cuidar nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es sagrado, nuestro cuerpo es individual y por lo tanto, pues, respetarnos y querernos nosotros mismos. Se está trabajando también en lo que es autoestima y en el proyecto de vida que ojalá todos estos chicos lleguen a ser profesionales. Este proyecto culminará la segunda semana de diciembre y se desarrolla con el aporte de los técnicos de la Dirección de Desarrollo Humano del Gobierno Provincial de Cotopaxi y Plan Internacional. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Gobierno Provincial de Cotopaxi solicitó el archivo del proceso de licenciamiento del Centro de Faenamiento Regional de La Tacunga. Una vez que se han cumplido los plazos establecidos y no se ha obtenido respuesta del municipio de La Tacunga a las observaciones planteadas por los técnicos de la Dirección del Ambiente al proceso de licenciamiento del Centro de Faenamiento Regional de La Tacunga, se solicita al Ministerio de Ambiente el archivo de este proceso. El ingeniero Vladimir Ortiz, director del Ambiente de la Prefectura de Cotopaxi, en rueda de prensa explicó los aspectos técnicos seguidos en este proceso. En primer lugar, la obtención del certificado de intersección. En segundo lugar, el inicio del proyecto como tal en su proceso de regulación y licenciamiento ambiental con la presentación del estudio ambiental. En tercer lugar, la designación del equipo técnico, el cual revisa el estudio. En cuarto lugar, la generación de las observaciones. Existe la predisposición de la prefectura para el acompañamiento y asesoría en caso de ser necesario. Así lo indicó el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel. Sentemos y conversemos qué otras alternativas tiene el GAT municipal, debe tener. Nosotros estamos dispuestos, el director, nuestros técnicos dicen, dejen asesorar, pues, o sea, cómo tienen que cumplir paso por paso de manera técnica. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos de Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra,
nuestra vida. Vive la interculturalidad.